Sí, lo carnean, sería el término. Sí. La carne de él, todas las partes blandas de él, la envuelven en cuero y la entierran. Los huesos los lavan bien, los pelan bien y los ponen en un cajón con arena. Bueno, son las 20 horas. Ahí tengo eco. Son las 20 horas, 5 minutos. En todo el país. Todo el país, porque no tenemos cambio horario en otro lugar, así que en todo el país. Y ya estamos para hacer esta charla histórica, esta conversación que hacemos con el compañero Ezequiel Núñez Corniglia. Hola, Eze, ¿cómo estás? Hola, Osvaldito, ¿todo bien? Muy bien. Bien, todo muy bien. Bueno, día fresco hoy, está lindo como para quedarse a escuchar radio, a verlo a través de las redes. A escucharnos un poquito hoy, tomarse unos mates. Exactamente, claro que sí, saliendo del trabajo, quizás alguna persona también volviendo a la casa o entrando al trabajo, y escucha algo distinto. ¿Qué traemos hoy? Bueno, hoy traemos lo prometido, la espada sin cabeza. A ver, muy bien. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir eso, no? Bueno, es uno de los sobrenombres que le ponían a un personaje controversial, bastante controversial de nuestra historia, muy conocido. Estamos hablando de Juan Lavalle. Todos conocemos, obviamente hay calles en todos lados, debe haber, llamada calle Lavalle, que en Bragado ya sabemos dónde está y demás, pasa por el pleno centro. Juan Lavalle era un militar muy bueno. De hecho, el sobrenombre la espada sin cabeza se lo decían porque era un gran militar, pero bueno, no era muy rápido con los pensamientos. Ajá. Por eso, aparte, por ahí viene. Ese sobrenombre se lo pone un amigo de él. ¿Ah, sí? Buen amigo tenía. Bueno, comenzamos con la historia de Juan Lavalle. Ajá. Juan Galo de Lavalle, más precisamente. Sí. A quien también se lo conocía por el cóndor ciego. Se lo conoce tiempo después por ese sobrenombre. Ahora después lo vamos a ver por qué, lo del cóndor ciego. Él nace en la ciudad de Buenos Aires en 1797. Es descendiente nada más y nada menos por parte paterna. La abuela de su padre era descendiente de Hernán Cortés. Ah, mirá vos. Aquel conquistador español que conquista lo que hoy es México, el Imperio Azteca. Él era descendiente de él. Él a los 18 años, muy joven, pelea contra Artigas, al mando de Manuel Dorrego, aquel conocido caudillo, Manuel Dorrego, que bueno, ahora vamos a ver lo que tiene de interesante este dato, que por ahí pasa muy desapercibido, pero ya vamos a ver lo que tiene de interesante este dato, que él combatió bajo el mando de Dorrego. En 1816 integra el ejército de los Andes junto a San Martín y se destaca en la batalla de Chacabuco, que es la batalla que se da cuando San Martín ni bien cruza los Andes. Claro. Da ahí lo que hoy es Chile, en aquel momento la Capitanía General de Chile. Y bueno, se lo conocía por su destreza militar, tanto en combate, en ese momento cuando era joven, y después cuando tuvo gente a su mando, su destreza en cuanto a organización, estrategia y táctica de batalla. Después él, junto con San Martín, al mando de Sucre, hace la campaña de Sucre. Era uno de los capitanes, los generales de San Martín, que hoy, por ejemplo, una de las dos capitales de Bolivia es Sucre. Está La Paz y Sucre. Son las dos capitales que tiene Bolivia, en honor a este hombre. Él, bajo el mando de Sucre, libera la parte de lo que hoy es Ecuador, y ahí se lo empieza a conocer con el primero de sus sobrenombres, que es el León de Riobamba, porque la batalla de Riobamba, una zona de ahí de lo que hoy es Ecuador, lidera una carga de caballería propuesta por él, llevada a cabo por él, y lo que determina la batalla de ese momento, una valentía. Así que le decían el León. Primero el León de Riobamba. Bueno, terminadas las guerras de independencia, vuelve a Argentina. Lo primero que hace es ir junto a Juan Manuel de Rosas. Hacen una expedición al sur bonaerense. Juan Manuel de Rosas en ese momento era más joven, era recién comenzado en
participar de ejércitos y demás, hacen al sur contra lo que se hacía en ese momento, que era ir contra el indio, contra los malones de indios que había en aquel momento. Pero bueno, hay otro dato a tener en cuenta. Primero, que estuvo al mando de Dorrego. Segundo dato, marchó junto a Juan Manuel de Rosas. Claro. Eso para ir recordando. Sí, sí. Nos va a servir para después. Tiempo después se da la guerra del Brasil. Argentina entra en guerra con el imperio del Brasil de aquel momento, que se había separado del imperio de Portugal y había hecho un imperio propio de Brasil, y entramos en guerra nosotros. Lo vimos en el capítulo de los argentinos que no son argentinos, cuando vimos lo de William Brown, Guillermo Brown. Claro. Guillermo Brown hace la batalla naval en el combate de los Pozos contra Brasil, en esa misma guerra. En esta guerra se destaca muchísimo Juan Lavalle, porque como dijimos, era un gran estratega militar, y bueno, gana las batallas de Bacacay, que tenía la mitad de los hombres él que el enemigo, y la gana igual. Batalla de Ombuy, batalla de Tuzangó y Camacuá, las gana todas. ¿Esos que eran? Perdón la ignorancia. No, sí. ¿Bacacay dónde? Es todo, la guerra del Brasil se dio, para explicarlo más o menos rápido, por lo que hoy es Uruguay. Ajá. Ahí es Bacacay, por ejemplo. Uruguay no existía. Era parte de lo que hoy es Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento. Sí. Brasil en un momento lo invade y lo toma, y Argentina va a recuperar toda esa parte. Claro. Lo que es Uruguay y el sur de Brasil, donde está Río Grande do Sul y esa parte de hoy en día Santa Catarina. Por esa zona es la guerra, por la orilla oriental del río Uruguay, por eso del río de la Plata y del Paraná. Por eso hoy se llama República Oriental del Uruguay. Uruguay, el nombre completo es República Oriental del Uruguay, porque está en la costa oriental, en la costa que está al este. Bueno, se dan todas esas batallas, las cuales las gana, casi siempre en inferioridad de condiciones y demás. Ahí, bueno, se pasa directamente a la fama como militar. La guerra del Brasil termina de una forma media extraña, porque quien era ministro de Rivadavia, presidente, entre comillas. Presidente, sí. De aquel momento. El primer presidente, entre comillas, porque lo habían en un pequeño grupito de personas, dijeron vos sos presidente, y bueno. Claro. Bueno, otro día lo podemos explicar un poco mejor. Un ministro de Rivadavia, Manuel José García, va a ser ¿Se sabe de qué es ministro específicamente? De Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Bueno, va a firmar la paz con Brasil, y ¿qué hace? Les entrega, medio como que se rinde, les entrega la parte por la que estábamos luchando. Porque Brasil había hecho un bloqueo. ¿Pero por algún negociado con algo? Eso no se sabe. Claro. Como Brasil nos había hecho un bloqueo del puerto, teníamos problemas económicos, porque no podíamos usar nuestro puerto, que es lo más fuerte que teníamos en ese momento económicamente. Claro. Y va y les dice, bueno, quédense con la parte por la que estamos peleando y terminemos la guerra. Claro, sí. Lavalle tenía un patriotismo medio exagerado, ¿viste? Pero qué sé yo, cómo decirlo, como esas armas que bien usadas son buenas, pero mal usadas. A ver por qué. Bueno, ahí vamos a pasar por qué. Siempre peleaba, en su cabeza él siempre peleaba por la patria. ¿Qué pasa? Cuando pasa todo el tema de que Rivadavia tiene que renunciar y demás por todo el gran conflicto interno que se había armado acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata, asume Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires y también encargado de las relaciones exteriores, y firma una paz con Brasil, pero no entregándole el río, lo que hoy es Uruguay, sino con el beneplácito del Reino Unido en ese momento, quien actuó de árbitro entre las dos, entre Brasil y Argentina, el mediador. Sí. Se crea ahí Uruguay. Una especie de lo que se llama Estado colchón o Estado tapón, para que no sigan habiendo conflictos entre Argentina y Brasil. Esto a Lavalle le enoja mucho, que Dorrego, entre comillas, haya permitido que pase eso. Pero bueno, lo que había pasado, el pacto anterior que habían firmado el gobierno de Rivadavia era mucho peor, era directamente entregárselo a Brasil. Claro.
Entonces él, muy influenciado, porque no era su idea al principio, pero sí fue muy influenciado. Esto es lo que tenía, por eso lo llamaban la espada sin cabeza. Era muy influenciable Lavalle. Lo influencian para que vaya contra Dorrego. Entregárselo a Uruguay significaba que... No, hacer que se independice Uruguay. Bueno, hacer que se independice Uruguay, a diferencia de entregarle esa parte a Brasil. A Brasil, claro, eso es lo que se había firmado antes. Claro. Dorrego lo que hace y dice, mira, no te lo voy a entregar, pero por lo menos queda esto, no es ni mío ni tuyo, queda aparte. Sí. Lavalle quería que quede para nosotros, pero bueno... Más allá de lo comercial, ¿qué pasaba con los habitantes de ahí? Los habitantes de la parte que hoy es Uruguay. Bueno, ahí había guerra total, porque claro, había parte que querían pertenecer a Argentina. ¿Y algún portugués también habría, o no? Sí, lo que pasa es que Portugal ya no tenía nada que ver. Brasil se había separado. Bueno, no, ya sé, pero algún descendiente, digo, de ahí, o a alguien que haya quedado, digo, portugués o brasilero, digamos. Ah, sí, porque estuvo un par de años bajo el dominio de Brasil. Claro, esa parte. por eso. Entonces ahí era una guerra total, lo que hoy es Uruguay. Claro. Bueno, él vuelve con su ejército con el que estaba peleando en Brasil. Lavalle. La guerra de Brasil la perdimos diplomáticamente, o sea, la perdimos. Llegó a ese punto ciego diplomáticamente, porque militarmente le dimos una paliza terrible a Brasil. Se llega a ese acuerdo de paz. Lavalle estaba muy en desacuerdo, vuelve con su ejército. Y bueno, dato importante, Salvador María del Carril, uno de los principales que influencia a Lavalle para que vaya contra Dorrego, le dice que lo fusile y le dice que sin motivo, o sea, él iba a fusilarlo pero sin motivo, no había un crimen por el cual fusilarlo, simplemente un desacuerdo en cuanto a la paz que se había dado. Carril le dice a Lavalle que Lavalle lo fusile a Dorrego, pero le dice inventale un juicio. O sea que eso no viene de ahora, digamos. Sí, bueno, espera, se pone peor. A ver. Salvador María del Carril es el primer director de la Corte Suprema Argentina. Ah, o sea, inventale un juicio que yo estoy ahí de claro. Juez y parte. No, después fue. El tipo que le dice a Lavalle, fusilar o total inventamos un juicio, es quien después de eso va a ser el primer ministro. O sea que después, para llegar a eso, primer ministro de Justicia, del primer director de la Corte Suprema. Pasaron cosas. De Justicia, va a ser un hombre que le dijo a Lavalle que lo fusile, total inventamos un juicio. Claro. Para que quede. Lavalle directamente dice que no, él va y lo va a fusilar porque... Lo va a fusilar igual. Lo va a fusilar. Ni siquiera le inventó un juicio, fue lo que se llama un juicio sumario. Va y le pega. Bueno, se enfrenta contra Dorrego, lo derrota. Por esto de que ejército con ejército. Sí, el Dorrego tenía lo que era parte del ejército de Buenos Aires y Lavalle tenía todo lo que estaba peleando en Brasil, se vino contra Dorrego, claro, al mando de Lavalle. Entonces, bueno, lo derrota. Sí. Y en Navarro, lo que hoy es Navarro, la ciudad de Navarro, no, ya era la ciudad de Navarro, lo fusila a Dorrego. Lo fusila. Dato de color, estaba la Madrid, ¿te acordás del primer programa? El que le hacen de todo y no se muere. Sí. Bueno, la Madrid le pide por favor a Lavalle que no lo fusile a Dorrego, porque era un error y que todo eso iba a traer unas consecuencias terribles. Al no lograrlo, Lavalle estaba directamente determinado y no escuchaba, era sordo. Era muy influenciable cuando decían andá, pero para parar no había forma de pararlo. Una vez que se decidía algo, tenía eso. Entonces lo único que atina a hacer la Madrid, que era amigo de Dorrego, es prestarle su chaqueta, porque después de la batalla y demás estaba todo sucio, todo ensangrentado de Dorrego. Le presta su chaqueta y para que muera un poco más dignamente Dorrego. Bueno, lo fusilan y esto genera que el conflicto ya... La Madrid era amigo era amigo de todos. En realidad esto, el primer programa lo dijimos, pasan dos cosas. Que la historia argentina, ahora vamos a ver cómo sigue esto, es de las más interesantes del mundo, y que todos los personajes que vamos a ver más que nada en esta época eran todos conocidos entre ellos, y muchos eran amigos y habían combatido juntos. Así que casi Quiroga, La Madrid, Lavalle, Dorrego, sí. Rosas, todos combatieron juntos y después se terminan matando entre todos. Es tremendo, ¿eh? Sí. Es tremendo. Así que Lavalle fusila a Dorrego. ¿Y quién le presta la chaqueta? ¿Quién hace ese gesto? La Madrid.
La Madrid. La Madrid, aquel que vimos en el primer programa, el muerto vivo. Sí. Él le presta la chaqueta como el único que pudo hacer en el momento. Que le hicieron de todo como al pobre La Madrid. Sí. Bueno, después va a aparecer otra vez La Madrid en la historia de Lavalle. Esto origina que la enemistad ya latente entre unitarios y federales se ponga absolutamente peor. Una lucha encarnizada porque lo que hizo Lavalle fue un salvajismo total. Después, bueno, Lavalle, es nombrado gobernador en lugar de Dorrego. Por también, como había sido nombrado Rivadavia, por un grupito que se juntaron, elite de la época. Este es el gobernador y ahí quedó de gobernador, lo cual siguió trayendo problemas con Rosas y Estanislao López. ¿Eran todos terratenientes? La mayoría. La mayoría. Lo que definía era, porque en ese momento la forma de ser rico era esa, Claro. era ser terrateniente. Ahora, casi todos eran terratenientes o ya descendientes de familias aristocráticas. Claro. Pero bueno, después lo que los definía a cada uno era el proyecto de país que tenían. Por eso se definieron entre unitarios y federales, se dividieron y terminó en lo que terminó. Cuando se empieza a enfrentar a Rosas y a López, Lavalle, se da que San Martín vuelve del exilio a Argentina. Una de las primeras cosas que pasa es que Lavalle le manda una carta diciéndole que se una a él, a San Martín. Sí. Y San Martín le dice que no, que se rinda ante Rosas y López y que pague por lo que había hecho. San Martín obviamente estaba al tanto de todo lo que había hecho, de esto de fusilar a Dorrego de una forma salvaje. Y la guerra civil que había iniciado si él no se entregaba, iba a ser una catástrofe como terminó siendo. Bueno, él después de una serie de derrotas firma un pacto con Rosas, que le termina entregando el poder a Rosas en aquel momento, y él se exilia a Uruguay. Ahí termina la primera parte de lo que es la historia de Lavalle acá. Varios años después, él participa en lo que fue la guerra civil que tuvieron ahí en Uruguay también, entre blancos y colorados eran ellos, en vez de unitarios y federales eran blancos y colorados. Que bueno, lo podemos evitar hablar en otro para explicarlo, para no hacer tan largo esto. Tiene ahí, y después, durante el gobierno de Rosas, nosotros sufrimos el bloqueo del puerto por parte de Francia, una de las potencias más grandes de aquel momento. Y se da una otra actitud muy extraña y muy, ¿cómo se dice?, muy cuestionable de Lavalle, que es que se sube a los barcos franceses e invade territorio argentino con los franceses. Toma la isla Martín García, por ejemplo. Porque vos podés tener una ¿Cuál era el argumento ahí? Que querían pelear contra Rosas. Vos podés tener un enemigo entre dos ideas distintas de un mismo país. Claro, pero ya... Que vos peleate ahí adentro y resolvéla. En aquel momento se resolvían a los tiros y a los espadazos. Eso ya es... Y se resolvía así. Y bueno, era la regla del juego. El cipallismo. Claro, eran las reglas del juego, suponete. Pero sí. Ahora, venir, invadir tu propio país con la bandera de otro país, ya cruza una línea. Eso ya le valió que acá adentro en Argentina... Traición a la patria. Claro, acá ya pasó a ser... nombrarlo ya pasó a ser motivo de traidor. O sea, sinónimo de traidor, perdón. Sinónimo de traidor. Él de igual manera logra armar un ejército para pelear contra Rosas con barcos franceses nuevamente. Cruza a Entre Ríos, invade Entre Ríos, gana un par de batallas, después es derrotado porque las tropas que había logrado juntar, calcula que acá ya no lo querían mucho. Los que logra juntar no eran soldados de primera categoría. Lo derrotan, se va a Corrientes. El gobernador de aquel momento, de ahí, un gobernador apellido Torres, no muy conocido, le da apoyo, le da soldados y demás. Y cuando quiere entrar a Buenos Aires, la población misma medio que lo corre y no lo dejan, no se le une. Por todo esto que ya se sabía del fusilamiento de Dorrego, de que él había participado junto a los franceses en la invasión de nuestro país y demás. Para pelear contra Rosas. Claro, simplemente porque tenían una idea distinta.
Después, bueno, él al no recibir apoyo, ¿qué hace? Se va al interior, donde había un par de provincias que eran comandadas que estaban bajo el mando de unitarios. Él era unitario, vale aclarar. Sí, sí. Que está de más, pero bueno, era unitario, contra los federales. Y va al interior, por ejemplo, Córdoba lo dominaba en aquel momento la Madrid. Acuerda con la Madrid por carta encontrarse en tal día, en tal punto, en tal pueblo. Pero a él lo venían persiguiendo desde Buenos Aires, el ejército lo venía persiguiendo y no puede llegar hasta el lugar donde había acordado con la Madrid en el momento que habían acordado, por lo cual se desentienden los dos, terminan de empezar a ser derrotados ambos, empiezan a huir batalla tras batalla al norte. Esto lo lleva hasta Salta, donde lo abandona casi la mitad de los soldados que él tenía en ese momento, que eran de Corrientes. Claro. Los correntinos dijeron de Corrientes, nos llevaron hasta Buenos Aires, que supuestamente hacer una cosa, después ahora nos trajeron hasta acá, hasta la otra punta del país. Bueno, ya está acá. Sí, dijeron, como era la mitad del ejército, no pudo hacer nada. Claro. Dijeron, nos vamos, y se fueron. Claro, eran los que estaban a cargo de Torres. Claro, sí, eran hombres de Torres que estaban a cargo de él. Con lo poco que le quedaba del ejército, huye a Jujuy, a Salvador de Jujuy. De confianza de él le quedarían pocos. Y pocos hombres, no te sé decir cuántos, pero pocos hombres. O sea, era todo medio prestado. Era todo medio prestado, sí. Hombres militarmente poco valiosos. Claro. O sea, gente que había peleado muy poco, que no tenía poca experiencia militar, poco armamento, poco equipo, claro, suministros. Totalmente deshilachado el ejército. Siguió perdiendo un par de batallas y se termina refugiando en San Salvador de Jujuy, donde acá ocurre la famosa muerte de Lavalle, que yo recuerdo haberla visto en la escuela, a esto, y en la historia oficial, en los libros, dice que cuando lo cercan, él se encierra en una estancia y rodean la casa, disparan, todos los soldados que habían rodeado la casa esa, disparan, y una bala entra por el ojo de una cerradura. Calculá que los mosquetes, los fusiles de aquel momento tenían balas redondas, era un vuelo medio extraño que hacía la bala, no era tan preciso. Justo una bala, lo que dice la historia, entra por el ojo de la cerradura y lo mata. O sea, le pega, lo hiere de muerte y al poco minuto, a la poca hora, muere. ¿Y cuál era la idea de él por ahí se me escapó y lo dijiste, la idea de él de arrancar, pasar por Corrientes, Salta y terminar en Jujuy? No, en realidad lo fueron llevando. La idea de él lo fueron llevando. Claro, la idea de él era juntar gente en el litoral, Corrientes, Entre Ríos y demás, e invadir Buenos Aires. No puede, lo empiezan a derrotar. O sea, era venir del norte hasta Buenos Aires. Claro, del litoral, de la Mesopotamia y demás. Sí. Invadir Buenos Aires y ganar. No puede, lo empiezan a derrotar, lo empiezan a correr, derrotándolo. Y vuelve. Y él lo que hace es huir para el lado del norte, porque había un par de provincias que estaban en manos de los unitarios. Esto, bueno, muere. Y acá viene una parte bastante fea de todo lo que pasa con el cadáver de Lavalle. Pero bueno, primero contar el tema de la muerte de él. Eso es lo que dice la historia oficial. Bueno, una bala entra por el ojo de cerradura y lo mata. Es muy extraño. La hipótesis más, que años después fue más, ¿cómo decirte? Lo más sensato que hubiera pasado es por lo que se lo conoce por el Cóndor Ciego. El Cóndor Ciego es un libro que saca José María Rosa, un gran historiador revisionista del principio del siglo XX, que a través de historias, cartas y demás siempre escribió la historia de otra manera. Reescribió mucha historia argentina, que es genial para quien pueda investigar sobre José María Rosa y las cosas que escribió. Reescribió muchas cosas de la historia argentina, entre ellas esto que lo llama, en un libro que saca, que le llama El Cóndor Ciego, porque en aquel momento había una costumbre horrenda ahí en Jujuy, en Salta, en el norte argentino, que era que los chicos, o a veces los adultos también, se divertían agarrando un cóndor, le sacaban los ojos
y lo dejaban vivo al bicharraco, pobrecito. El cóndor, ¿qué hacía? Lo primero que hace un ave es quiere escapar volando. Al estar ciego, lo que hacía el cóndor era subir, volar, y al darse cuenta de que no, ya estaba ciego y nunca no podía ubicarse de ninguna manera, salvo la sensación de volar solo para arriba, se dejaban caer los cóndor y se mataban contra el piso. O sea, se suicidaban los cóndores ciegos. Por estos libros se llama El Cóndor Ciego, porque baraja la hipótesis bastante fundamentada por José María de Rosa de que en realidad Lavalle se suicida. No está esto de que entra la bala por la cerradura y demás. Lavalle, después de todo lo que había hecho, de las salvajadas que había hecho, de haber invadido su propio país con un ejército extranjero, de toda la gente que había matado y todo lo que lo odiaban y que nadie lo quería, lo tenían rodeado. Era muy probable. Claro, lo tenían rodeado, lo iban a capturar y no le iba a pasar muy bien. Entonces, la hipótesis de José María Rosa es que se termina suicidando. Por esto lo llama el cóndor ciego, por esto que le hacían a los cóndores, y los cóndores se suicidaban. Sí, claro. Contra el piso. Es la hipótesis más razonable de lo que en realidad seguramente pasó, que Lavalle se suicida. Después de la muerte de Lavalle, en ese mismo momento, un sector de su ejército logra repeler a quienes estaban rodeando la casa. Cuando entran al lugar se encuentran con Lavalle muerto, se llevan su cadáver y empiezan a retroceder porque otra vez el ejército que venía persiguiéndolos ya desde Buenos Aires los sigue hostigando y escapan durante varios días con el cadáver de Lavalle en un lugar donde hace calor. Imagínate cómo estaba eso después de varios días. Sí, tremendo, sí. Entró absolutamente en descomposición. Sí. De hecho, ¿cómo lo llevarían también? Me pongo a pensar en la época. Lo llevaban en una carreta tapado con unos trapos, una frazada, eso, y supongo. Imagínate que el olor que empezó a desprender era impresionante, a tal punto que en un momento frenan, en un momento que tuvieron un descanso de la persecución que tenían, frenan, le sacan toda la carne al cuerpo de Lavalle. Cuartizan. Sí, lo carnean, sería el término. Sí. La carne de él, todas las partes blandas de él, la envuelven en cuero y la entierran. Los huesos los lavan bien, los pelan bien y los ponen en un cajón con arena. Los llevan en un cajón con arena para llevarse lo más posible de él. El corazón se le sacan el corazón, la única parte blanda que queda de él, la guardan en aguardiente, una bebida muy fuerte para quien no sabe. Aguardiente, lo guardan el corazón de Lavalle ahí, y la cabeza de él la guardan en miel. O sea, le cortan la cabeza, irónicamente le decían la espada sin cabeza, le cortan la cabeza al cadáver de él, lo guardan en miel. La miel es un conservante natural. Datazo. La miel es el único alimento que no se descompone nunca. De hecho, cuando abrieron muchas pirámides de Egipto, había miel que tenía más de 3.000 años y estaba comestible. La miel no se descompone nunca. Por eso se usó en la antigüedad de conservante natural. Así que lo de sin cabeza viene porque era un hombre de poco razonamiento. Sí. Y era un hombre, y por esto que me estás contando. No, era por lo del poco razonamiento. Lo hace esto lo tomo como si fuera algo hasta... Sí, algo, como un... como socorronamente, ¿viste? Me suena algo así. Y como que justo si vos te enterás, claro. Claro. Bueno. Bastante bueno, pero ya está bien, pero claro, ya lo llamaban así en vida, digamos. Sí, pero a ver, era algo que en esa época, en ciertos casos como este, se hacía. O sea, se guardaba lo más posible. Las partes que se iban a descomponerse se descartaban, y las partes que se podían guardar se guardaban para después darle una sepultura correcta. De hecho, con los restos que quedaron de él y los restos del ejército que quedaron de él, terminó yendo a Bolivia, donde consiguen que le den, ¿cómo se dice? Cuando le da un cura de un lugar, le da una bendición para y demás. Y los restos anduvieron ahí en Bolivia, pasaron por Chile, y en 1860 vuelven los restos de Lavalle acá a nuestro país.
Hoy están en el cementerio de La Recoleta. Tiene un mausoleo muy lindo. Para quien pueda visitarlo, tiene un mausoleo muy lindo con una estatua y demás, todo en bronce. La verdad, estaba mirando acá porque estábamos buscando un tema después para el cierre. Y mientras tanto estaba pensando esto de la historia, lo que tiene que ver con la historia y lo que ha pasado con los distintos cadáveres, por decirlo así, de distintos personajes de la historia argentina, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el de Eva Perón. Bueno, eso... Buen programa ese. A ver, que podemos hacer un programa. Es algo que, por eso, mientras vos contabas, porque hay un par de... en mi cabeza justamente daba vuelta todo eso, ¿viste? Está bueno, al cadáver de Belgrano le pasó una cosa. Yo no quiero decirlo ahora porque si hacemos un programa de eso... Eso está muy bueno, ¿eh? Sí, ha pasado con varios próceres. Varios próceres o personajes destacados de la historia argentina. Ha pasado cosas y hasta cosas muy turbias con sus cuerpos. Personaje interesante, Lavalle. Esta pregunta quizás te la han hecho. Lavalle es un personaje por ahí para sacarlo de nombre de calle. Yo no sé quién. Como Roca. No. Lo que pasa que Lavalle, para discutirlo por lo menos. ¿Qué pasa con Lavalle? Por ejemplo, la guerra del Brasil, sin Lavalle la perdíamos. Seguro. O sin alguien de la capacidad militar de Lavalle, era alguien que como herramienta para lo que él servía, sirviendo a la patria por servir a la patria, era muy valioso. Ahora, tenía eso de que cero razonamiento, demasiado impulsivo, y te ponías en contra de él por algún motivo, hacía hasta lo inimaginable, que por ejemplo invadir con un ejército extranjero tu país porque simplemente te quería derrotar. Sí. Entonces es un personaje complicado. Hay personajes complicados así como él, como se me viene Julio Argentino Roca. Bueno, Roca tiene Falcón. Roca tiene muchas más cosas buenas que Lavalle. Si bien tiene cosas horribles, tiene también muchas más cosas buenas que Lavalle. Muchos, ¿no? Falcón, el mismo Sarmiento. Sí, hay claroscuros en muchos personajes. Claro. Hay que tener en cuenta también, creo que se lo escuché decir a Pacho O'Donnell o a Felipe Piña, alguno de esos, que hay que tener en cuenta siempre la época, ¿no? Sí, nunca la historia, nunca la historia se tiene que analizar con la moral de hoy día. Eso es importantísimo. Es fundamental, porque vos lees cosas que decís, a mató 100 personas, un tirano, un asesino, o sea, y en el momento, el que vino 10 años después mató 2.000 personas, enemigos políticos, suponete, por decirte una cosa. Es que se hacían así, en aquel momento se hacía así. Hoy en día nos parece horrible y está bien que nos parezca horrible porque es horrible, pero en aquel momento se hacía así. Claro. En otros momentos y otras partes del mundo y eso, cosas absolutamente peores. Exactamente. Bueno, ¿qué nos queda ese? De Lavalle, poco. Eso es el triste final de Lavalle. Bueno, todo lo que le pasó al cuerpo y demás. Y tenemos preparado para el martes que viene algo que no sé si querés adelantar, y si no ya le vamos diciendo a la gente que el próximo martes nos encontramos con este espacio pasadita a las 20 horas. Ajá, el próximo martes, ¿viste cuando le dijimos lo de la guerra del Brasil? Sí. Que participó Lavalle y demás. Sí. La guerra del Brasil comienza por lo que hoy es Uruguay, pero comienza con un hecho que se llama de los 33 orientales. Esto es un hecho absolutamente alucinante de la historia argentina, y bueno, el próximo programa vamos a ver hechos alucinantes de la historia argentina. Muy bien. Cosas increíbles que han hecho personajes destacados de la historia argentina, o que simplemente han pasado, y bueno, que por ahí no se repitieron en ninguna parte del mundo o demás.
Muy bueno. Ese va a ser el próximo programa. Y si querés el próximo, podemos hacer lo que dijimos de cosas que le han sucedido a los cuerpos de próceres y personajes destacados. Exactamente, claro que sí. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, como siempre, por el espacio y por... Ezequiel Núñez Corniglia en esta charla histórica. Mira, a ver si te gustan ese. Tenemos 2 temas juntos que eligió la producción. Bueno. Y uno se llama Ella usó mi cabeza como un revólver de Soda Stereo. Y el otro, Hablando a tu corazón, de Charly García. O por una cabeza de cartel también. También podría ser, también podría entrar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Osvaldito. Muchas gracias.